Muy buenas a todos, aventureros, otra vez acá con Guillo y revisando un poquito estas reglas, estos mundos de fantasía donde nos sumergimos para interpretar personajes y abstraernos un poquito de la realidad. A veces. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante importante charlar y sin embargo no lo hemos tocado a profundidad hasta ahora, dado que a mi entender había que primero conocer un poquito más cómo jugar, cómo interpretar, eh, qué es lo que puedo hacer con mi personaje, qué es lo que no puedo hacer con mi personaje, bueno, todas estas cuestiones. Así que hoy vamos a hablar de lo que es lanzar el dado de 20 en Dungeons and Dragons, qué es lo que significa, qué es el resultado y algún consejo para más. Primero que nosotros lanzamos el dado de 20 en tres situaciones particulares, ¿no es cierto? La primera situación es cuando intentamos hacer algo que tiene una dificultad y hay alguna habilidad vinculada a esa acción, donde yo puedo tener una estadística al que al resultado del dado de 20 le sumo el resto de mi estadística y obtener un resultado final. La segunda acción es cuando yo intento resistirme a algo y comúnmente utilizo las tiradas de salvación o a veces puedo llegar a utilizar alguna tirada de habilidad, pero ahí la dificultad puede ser fija o dinámica. ¿Qué quiere decir? Fija es que el monstruo ya tiene una dificultad específica para el accionar que está realizando sobre uno, entonces yo tengo que superar nuevamente una especie de dificultad, un valor fijo, o el contrincante, que puede ser el máster o puede ser inclusive otro jugador, va a lanzar un dado y eso es lo que va a fijar la dificultad respecto a sus habilidades y a sus estadísticas. Y la tercera acción es cuando yo intento impactar contra un enemigo, que ahí, aunque tenemos una dificultad, la llamamos diferente y la llamamos clase de armadura. Y vamos a revisar un poquito estos temas y qué es realista, qué es no realista, cómo le podemos encontrar sentido. Vamos a ir por el más sencillo y es el último que acabo de nombrar, que es clase de armadura. Clase de armadura es una estadística que va a depender principalmente de la destreza, puede depender de la constitución, puede depender de la sabiduría, depende de la clase, depende de la raza y depende del monstruo, pero va a primar la destreza y también la armadura o escudo que porte. Y si tiene defensa con arma, también eso le va a dar un bonificador a su clase de armadura. La clase de armadura básicamente representa la capacidad de impactar a un enemigo. Pero como vimos anteriormente, los puntos de golpe no reflejan que hemos causado daño en un enemigo. Entonces, en sí, estas reglas que a veces se contradicen a sí mismas, podemos decir que la clase de armadura es la capacidad del contrincante de defenderse, de bloquear mi ataque o de imponer su postura, su físico, su robustez o de esquivar el ataque, haciendo que no le genere ningún esfuerzo extra ni reciba ningún desgaste. Entonces, la clase de armadura representa ese valor donde soy totalmente capaz de defenderme sin realizar ningún esfuerzo extra. Donde esa clase de armadura está sobrepasada, no quiere decir que no me defendí, sino que lo que quiere decir es que me generó un esfuerzo extra, por lo cual estoy agitándome, estoy agotándome y estoy perdiendo puntos de vida. Básicamente esa vendría a ser la regla. Entonces nosotros tiramos un dado de 20, sumamos los modificadores que tengamos que sumar respecto al ataque y en base a todos estos valores, el resultado, si supera la clase de armadura, que va, como dijimos, a depender de su destreza, las armas, armaduras o objetos defensivos que porte, su constitución y su sabiduría a veces, si este valor de ataque supera esta clase de armadura, el ataque fue exitoso, al menos le generé agotamiento. Esa tirada es sencilla y no hay mucho más output que esto. Excepto, bueno, obviamente si hablamos del crítico, ¿no? Al sacar un 20 en el dado de 20, estoy haciendo un crítico. Algunos máster el crítico es un golpe automático. Para otros máster a mí no me gusta porque hay criaturas que tienen una clase de armadura absurda y la idea es que no puedan ser golpeados a no ser
que se realicen ciertas estrategias para ser golpeado y un crítico destruye esa trama. Entonces, en esos casos, yo prefiero no utilizar la regla de el 20 pega siempre. Pero es una regla que, por ejemplo, sí está en el manual y muchos máster la utilizan. En el caso de el crítico, simplemente lo que paso a hacer es hacer más daño. A no ser que utilicen alguna variante que genere algún efecto extra. Pero si no, si saco un 20 de dado 20 y aparte le pego, simplemente le hago más daño. Entonces, eso es directo. No hay mucho más desenlace detrás de esa tirada del dado de 20. La siguiente que vamos a ver es la de resistir, utilizando las salvaciones. Básicamente el enemigo intenta hacer un efecto sobre mí, yo hago una tirada de salvación o una tirada de habilidad que pueda estar relacionada a la salvación. El enemigo fija una dificultad y si yo logro superar esa dificultad, a veces no sufro ningún daño, otras veces sufro la mitad del daño, a veces sufro un efecto, pero nuevamente va a depender de cuál es la acción que están ejerciendo sobre mí. Si me intentan apresar y yo logré evitarlo, evité la presa. Si es una bola de fuego, un daño de área, como la mitad de daño. Si es un daño psíquico, comúnmente no como nada de daño. Va a depender de cuál es el efecto. Simplemente estoy evitando total o parcialmente lo que están tratando de ejercer de mí. Tiro el dado de 20, sumo la estadística correspondiente y logro evitar. Y básicamente esa es la segunda acción. Y dejamos para el final esto que es un poquito más complejo y elevado, que son las tiradas de habilidad. Las tiradas de habilidad sí tienen mucho más desarrollo. Básicamente, yo voy a tratar de hacer una habilidad que va a tener distintos desenlaces respecto a la tirada de habilidad que yo haya ejercido. Y comúnmente esto va a fijarse en ciertos valores. Primero, el manual nos propone una tabla que nos indica la dificultad para las distintas acciones que estamos tratando de hacer. Entonces yo como jugador propongo una acción y el máster va a fijar una dificultad para esa acción basada en la dificultad propia de la acción y también en otros efectos que estén afectando la situación, y según esa dificultad yo voy a poder realizar mi acción. Pero no siempre es así. A veces voy a poder realizar mi acción parcialmente. Y también podemos jugar con críticos y pifias en la actividad de habilidad. Quiere decir, no solamente le erré, sino que va a pasar un infortunio, o no solamente la pasé, sino que logré hacer algo extra. Estoy tratando de trepar y saqué un 20, puedo llegar a trepar sigilosamente. El máster me puede llegar a brindar esa oportunidad si es que esa posibilidad de alguna utilidad tiene. Si no, puedo llegar, no sé, puedo llegar a trepar en tiempo récord, puedo llegar a trepar a hacer un ataque, todo va a depender de cuál es la acción. En cambio, saco un 1, estoy llegando a tener a trepar y me caigo desde la altura máxima posible de la que me pueda llegar a caer, sufriendo el mayor de daño. Ahora no saco un 1, pero saco un 3, me caigo desde menos altura, le erré por muy poco y no pudiste trepar. Le erré por mucho, pero no tanto, me caigo desde el primer tramo, desde la caída. Entonces fíjense que acá es más interpretativa el output, digamos, el desenlace de esa acción que intento cometer, y no tan directa, no es sí o no, es pasa esto. Por ejemplo, hago una tirada de percepción buscando un objeto y por ahí detecto una puerta oculta porque fue muy buena, o por ahí simplemente no me estoy dando cuenta de nada y me como una emboscada, dando ataques gratis a todos los enemigos. Entonces, las tiradas de habilidad influyen mucho más que tratar de atacar o tratar de resistirse a un efecto. ¿Cuál es, para mí, a mi entender, la mejor utilización de las tiradas de habilidad? Es pensar, que aparte, también está medio explicado acá, ¿no? Pero es pensar en qué es lo que el jugador está intentando hacer. ¿Y qué es si el jugador me está pidiendo o no la tirada? A mí no me gusta que el jugador me pida la tirada, me gusta que sea más desarrollador en su trama el jugador, y él intente explicar qué es lo que intenta hacer y yo le indique cuál es la tirada. Pero hay situaciones donde, por ejemplo, el jugador va a decir, che, quiero tirar insight, perspicacia, para saber si me está mintiendo. Entonces, por ahí el jugador no te está diciendo,
me genera desconfianza lo que me dice. Entonces vos como master le decís, hace una tirada de insight o eficacia. Sino que el jugador dice, ¿puedo hacer esta tirada? Porque me genera desconfianza. El resultado es el mismo. Ahora, es muy distinto a, no sé, quiero hacer una tirada de equilibrio para ver si puedo saltar sobre el barril y entonces disparar. Y no, o sea, eso no. Vos me podés indicar qué es lo que querés hacer, yo te voy a decir si es posible y en caso de ser posible, si existe alguna habilidad. Pero comúnmente, como consejo para los jugadores, sean más desarrolladores de la trama, indiquen con palabras y expresen cuál es la intención y la acción que intentan cometer, y el máster que les indique cuál es la tirada correspondiente. Porque a veces también puede ser que por cerrarnos en una sola tirada, digamos, quiero un insight porque creo que me están mintiendo, y por ahí se hubiera dicho, che, quiero saber si me está mintiendo, el máster te hace tirar una investigation. ¿Por qué? Porque lo analizas a él y te das cuenta que si pasás cierta tirada, te das cuenta que tiene el emblema escondido de, no sé, de alguna secta. Entonces vos ya sabés que te está mintiendo, no necesitas hacer el insight. Y aparte tenés un dato extra. Entonces, esto me parece mucho mejor. Y luego, bueno, la tabla que nos proveen comúnmente, que a mí me gusta desarrollarla, darle una vuelta más de rosca, es para tareas muy sencillas un 5, para tareas medianas, o sea, fáciles un 10, medianas un 15, difíciles un 20, muy difíciles 25 y casi imposibles. La verdad que hacer tiradas para tareas muy fáciles, yo solamente lo hago si hay algún efecto adverso que pueda estar afectando. Pero al mismo tiempo la dificultad no va a ser un 5. Porque siempre trato de sumarle y restarle 3 más, 3 menos, máximo, a la tirada para evaluar la dificultad real. Por ejemplo, una tirada sencilla puede ser prepara un árbol, pero está lloviendo, entonces le sumo un más 2. Entonces la tirada fácil era un 10, pero en realidad la dificultad resultante va a ser un 12 porque está lloviendo. ¿Por qué no es una tirada media? Y porque me gusta más que las acciones tengan una dificultad ya predeterminada y no subir el nivel de dificultad respecto a el contexto. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a usar un múltiplo de 5 y el jugador va a saber, va a aprenderse que si sacó 8 y pasó una fácil, pero no pasó pasó una muy fácil, pero no pasó una fácil. En cambio, sacó 8, pero como había algún efecto que lo estaba beneficiando, la pasó y el jugador se lleva una sorpresa. Es más dinámico, más sorpresivo y no genera tanta cálculo en la cabeza de los jugadores. Los jugadores, cuanto menos cálculo tengan, mejor, porque la idea es que se dediquen a interpretar el personaje y no a estar sacando los números o hilando fino a ver de cuánto necesita o cuánto no necesita. Entonces, como dije, tareas muy fáciles comúnmente no las utilizan a no ser que haya algo contextual que esté afectando. Tareas fáciles, sí, empiezo a pedir las tiradas de dado, pero sí, ya sé que el personaje tiene 5 en la habilidad o más, ya se la dejo pasar como una acción gratuita. ¿Por qué? Porque si el personaje está entrenado, está capacitado y tienes mala suerte en un dado, a veces se nota contraintuitivo que el personaje falle una tirada de algo que para él es cotidiano, natural, sencillo de realizar. Entonces las fáciles las dejo como gratuitas, o sea, sin tirada, donde el jugador tiene 5 o más de cierta habilidad. Y a partir de medio empezamos a hablar de habilidades que realmente tienen cierto carácter de importancia. Por ejemplo, hay un terremoto y bueno, todos hacemos una tirada de equilibrio para ver quién se puede mover, quién se mueve con dificultad o quién se cae al piso, básicamente. Y puede ser medio, o si el terremoto se sacude mucho, difícil. Difícil, como decía en el ejemplo del terremoto, ya son acciones que nos afectan gravemente y por eso la dificultad es un 20, pero que todavía son de cierta manera posibles, y sobre todo para alguien entrenado. Fíjense que si alguien tiene un 7 en una habilidad, que no es una locura tener 7 en una habilidad, sobre todo si agarra un dote o su clase o raza se lo provee, o es un pícaro o es un bardo,
que son personajes con mucho beneficio a las habilidades, algo difícil es realizable. Porque aunque tenga eso, necesita sacar un 13 en el dado, que no deja de ser prácticamente un 40% de chances de éxito. O sea que no es algo imposible, un 40% de chances de éxito es muchísimo. Claramente personajes con muy baja habilidad están destinados a fallarla, así que tengan mucha suerte. Pero todavía siguen siendo algo realizable. Mientras que ya algo muy difícil se vuelve imposible para varios personajes. ¿Por qué? Porque el 25 requiere que si yo tengo un 5 saco un 20. Prácticamente si usamos regla de crítico en habilidad, parte le hice crítico. Pero si yo no tengo 5, tengo menos de 5, que va a ser la mayoría de mis habilidades, a no ser que sea pícaro bárbaro o bardo, tengo menos de 5, tengo 4, 3, 2, 1 o negativo, es imposible que lo realice. Entonces, este tipo de dificultades están para que los personajes trabajen en equipo, se coordinen y empiecen a otorgar bendiciones y beneficios que hagan que sumen un D4, un D6, un D8 a las habilidades, que el bardo haga su inspiración de bardo, que el clérigo haga su bendición, que el druida haga su bendición, ¿me entiende? Para que aquel personaje que no puede realizarlo, pero necesitamos que lo realice, porque vamos todos a cruzar el puente, que se está cayendo a pedazos, bueno, vamos a otorgarle a ese paladín con toda su armadura el beneficio para que pueda realizar esa salvación. Es muy, muy, muy importante tener esto en consideración. O sea, las muy difíciles son realizables para un muy reducido grupo, pero más realizables cuando empezamos a usar las herramientas que tenemos. Y las casi imposibles justamente están para esas acciones heroicas, esas acciones legendarias, que de realizarlo sería para celebrarlo realmente, y justamente solamente son posibles de realizar para personajes de nivel muy alto o utilizando las herramientas que tenemos a disposición: inspiración de bardo, bendiciones, tratar de usar algo que me dé ventaja, y todo el arsenal de herramientas disponibles para lograr hacerlo. Las casi imposibles tienen que ser hechos legendarios. Como máster, ponerle casi imposible a algo mundano es casi de mal máster, básicamente. Si yo pongo 30 es porque la acción es legendaria, es porque estoy tratando de caer de pie sobre el lomo de un dragón que está volando en el aire mientras yo me tiro de un zeppelin. ¿Se entiende el nivel de acción legendaria que yo tengo que tener para que esto funcione? Bueno, básicamente es eso. Es algo muy imposible. Y esa es la tabla de dificultad. Como dije, cuando haya efectos adversos, yo no recomiendo subir la dificultad o bajar la dificultad. Efectos adversos o efectos que me beneficien. No recomiendo, sino que recomiendo sumar 1, 2 o 3 o restar 1, 2 o 3. Depende de la intensidad de ese efecto. Llueve poco, sumo 1. Llueve normal, sumo 2. Llueve a cántaro, le sumo 3 a la tirada del trepar. Ahora, trepar un risco de piedra, trepar un risco de hielo son dos cosas distintas. Entonces sí, tienen distinta clase de dificultad. Trepar un risco de hielo, que aparte está lloviendo a cántaro, le sumo 3. Trepar un risco de piedra, de tierra, está subiendo a cántaro, le sumo un 3. Son dificultades diferentes, pero te puedo todavía aplicar estos modificadores. Y el consejo para máster que quiero dar es, hay una cuestión siempre en Dungeons and Dragons que dice que si vos le tenés que dar la información al jugador, no le hagas tirar el dado, porque si esa información es crucial para el avance de la campaña y el desarrollo de la historia, y el jugador falla en su tirada de dados, todo va a quedar frenado. Yo no considero que no tengas que hacerle tirar. Yo sí considero que la información se la tenés que dar independiente del resultado. Pero el resultado puede llegar a servir para brindar más información o endulzar esa información que le vamos a dar.
¿Qué quiere decir? Supongamos que tienen que sí o sí encontrar la carta oculta que está en el cajón del escritorio. Entonces, cuando entran a la habitación, yo hago tirar una tirada de investigación. Y les consulto qué va a investigar cada uno, describiendo la escena, obviamente, describiendo que hay un escritorio, una cama, un cuadro, un armario, una ventana rota, una puerta con las bisagras medias caídas, y un tapete en el piso y un tapete en la pared. Darles indicios de que ellos puedan buscar en distintos lugares. Hago hacer la tirada de investigación y va a haber distintos elementos o no, pero alguna pista extra tengo que agregar en la habitación. O sea, no es solamente que esté la carta, porque esto es lo que va a generar más dinamismo al juego. Entonces, agrego una mancha de sangre escondida, no sé, una daga bastante particular escondida en la sábana, algo que dé una pista que pueda hacer que la trama se desenvuelva más rápido si ellos entienden la pista que están obteniendo. Pero la carta se les va a otorgar indistintos resultados. Entonces, hago la tirada de investigación y sacan 8, 12 y 15. La carta se la voy a dar al que tiene 15, a no ser que otro me indique que va a revisar el escritorio. Si alguien indica específicamente que va a revisar el escritorio, ese va a encontrar la carta. Y el que tiene 15 va a encontrar la otra pista. Si nadie indica que va a revisar el escritorio, la carta se la da al que tiene 15 y al mismo tiempo también le doy la pista de la daga. La carta va a ser una información pública porque la idea es que la historia progrese, a no ser que yo quiera que haya distintas, a veces está bueno jugar porque los personajes tienen distintas intenciones de fondo. Entonces, la carta la va a obtener el que haya sacado la mayor puntuación de investigación y puede hacer con la carta lo que él desee. Siempre que eso esté acompañado de que la trama avance. Pero puede llegar a no mostrársela a los jugadores. Entonces, la carta yo se las voy a entregar, indistintamente del resultado. Pero con la tirada de investigación yo generé algo extra detrás que puede ser que quien encontró la carta lo pueda mantener en secreto, o puede ser que encontraron alguna otra pista que les pueda llegar a servir, o puede ser que encontraron oro o un objeto valioso, algo que puedan ir a vender al mercado o algo que puedan guardarse para utilizar después, o que les dé cierto sentido de pertenencia en la trama para que ellos puedan utilizarlo para decir sí, soy conocido de la víctima. Bueno, este tipo de cuestiones. La tirada de dados la hacemos, pero agregamos algo ahí. Ahora, si no se me ocurre nada extra, no hago la tirada de dados. ¿Qué pasa con hacer o no hacer la tirada de dados? Pasa que el jugador está acostumbrado a que tiene que hacer la tirada de dados. Y si yo no se la hago hacer, y el jugador le digo, entras a la habitación, te pones a investigar y encuentras una carta en el cajón del escritorio, el jugador va a sentir como que esa carta la tenía que encontrar sí o sí. Entonces va a darse cuenta inmediatamente de que esa carta avanza con el desarrollo. Si yo le hago tirar la tirada, la carta la va a encontrar, va a utilizarla para desarrollar la trama, pero el jugador no sabe que es un elemento que desarrolla la trama. Va a considerar que es un elemento que tuvo la suerte de encontrarse. Y si todos los jugadores o un solo jugador investiga la habitación y sacó una tirada muy bajo y aún así encuentra la carta, puede llegar a considerarlo premio consuelo todavía. Entonces, esta cuestión de que yo le entregue el elemento que avanza la trama indistinto al resultado, y aparte que haya otros elementos que se puedan llegar a encontrar, hace que el jugador no pueda relacionar inmediatamente el avance de trama con el objeto. Y entonces se vuelva más investigador de lo que acaba de encontrar. Así que este es mi consejo para los Masters. Rompamos esa regla de si tiene que encontrarlo para avanzar la trama, no le haces hacer tirada. Si tiene que encontrarlo para desarrollar la trama, hacemos la tirada y se lo damos igual, indistinto al resultado. Pero aparte agreguemos más colores y más elementos que puedan ser encontrados, o más detalles o más desarrollo que pueda ser llevado a cabo si la tirada correspondiente a eso fuera. Otro ejemplo rápido, supongamos que
tiene que atravesar un puente para que la trama se desarrolle. Entonces hace la tirada de equilibrio y sucede que saca abajo. Bueno, atravesando el puente se rompe, el personaje recibe daño, pero cae del otro lado, quedando colgado del puente y pudiendo trepar, y llega hasta el otro lugar, pero con daño. Entonces, sí, él tenía que llegar al otro lugar, va a llegar al otro lugar, indistinto resultado, pero hay un desarrollo extra respecto a la tirada. Sacó una muy buena, no sufrió daño, todo feliz. Así que bueno, espero les guste este consejo, espero les guste este nuevo capítulo de cómo jugar Dungeons and Dragons. Esto fue Guillo Aventurero y nos vemos en la próxima. Mucha suerte en sus tiradas.